No muy lejos del mar Caribe y a tan solo 922 metros de altura, se vislumbra el hermoso valle de la cordillera de la costa. Estas irregulares montañas pronto serán habitadas y con el pasar del tiempo se irán transformando en la ciudad de Santiago de León de Caracas, la cual seguirá expandiéndose a gran velocidad. Con el correr de los años, como un río que se desboca en todas direcciones sin ningún tipo de ordenamiento ni reglas definidas. El crecimiento desproporcionado de la ciudad hace que ésta pierda su centro urbano y se convierta en una red de átomos dispersos que giran en torno a múltiples núcleos, originando la explosión de la ciudad colonial, para dar paso a una urbe con una distribución anárquica de espacios públicos. Para la Caracas de los años 30, la distribución espacial se había transformado en un problema de urbanidad, lo que obliga al gobierno del general Eleazar López Contreras a crear una comisión de urbanismo conformada por arquitectos nacionales, cuya misión sería la de buscar la integración de la comunidad con la ciudad y así poder confluir en armonía espacial. Para finales de los años 30, surgen los primeros vestigios de arquitectura modernista, y cuando hablamos de este tipo de arquitectura, el nombre de Carlos Raúl Villanueva es el primero que encabeza la lista, y es que este ingenioso arquitecto nos trae todo un legado cuando decide partir de Francia y encaminarse a Caracas, para así transformar la fisonomía de la ciudad y concebir el espacio de lo moderno en Venezuela. Villanueva combina los conocimientos adquiridos de la escuela francesa con los acontecimientos políticos ocurridos en Venezuela y con el entorno tropical, desarrollando así durante toda su carrera arquitectónica 4 grandes momentos creativos. Durante el primer momento creativo de Villanueva, considerado por algunos autores como la caída del eclecticismo, se desarrollan proyectos inspirados en el racionalismo cartesiano. Esta influencia venía marcada porque Villanueva había vivido parte de su juventud y cursado todos sus estudios en Francia. Bueno, Villanueva era básicamente un arquitecto moderno, o sea, su compromiso con la modernidad es evidente, y él cuando viene ya a Venezuela en el año 28 por primera vez, viene ya con los libros de Le Corbusier debajo del brazo. Esa, digamos, vocación de espíritu moderna la conjuga con, digamos, una sabiduría de interpretación del medio venezolano, no solamente del medio ambiente, la luz, el clima, la temperatura, sino del medio ambiente cultural con el cual, digamos, él se integra, pese a que sus primeros 28 años de vida transcurren en Europa. Ahora, no hay que olvidar nunca que Villanueva se forma en la Escuela de Bellas Artes de París, y en esa Escuela de Bellas Artes de París, digamos, la formación era una formación clásica en ese momento. Él salía de las aulas de la Escuela de Bellas Artes para encontrarse con Le Corbusier en los cafés y comprar los libros y conocer los que hacían las vanguardias artísticas, pero su formación era una formación bozartiana académica. Cuando él viene a Venezuela en el año 28, pues claro, está claro que esas 3 herencias comienzan de alguna manera a fusionarse, y en algunas de sus primeras obras, digamos, lo que impera era lo que era el gusto de la Venezuela de aquella época. Las primeras obras arquitectónicas de Villanueva fueron la remodelación del Hotel Jardín de Maracay, 1929, la Maestranza de Maracay, 1931, el Museo de Bellas Artes y el Museo de Ciencias, 1935-1937, la Plaza de la Concordia, 1940. Siempre hay, digamos, esa interpretación por una parte y esa incorporación de elementos propios de la tradición. No sé, si tú ves, por ejemplo, el Museo de Bellas Artes, el primer Museo de Bellas Artes, el tema del patio, del corredor, de la escala, de las molduras con el sol, ahí hay todo, hay un estilo clásico, pero hay toda una reinterpretación a partir de unas condiciones locales y de un dominio moderno
de alguna manera que siempre se traduce a través de la obra. Así que en Villanueva es muy difícil separar, digamos, como esas tres herencias, la del espíritu moderno, la de la formación académica y la de sus raíces eminentemente criollas, porque a pesar de que yo siempre he pensado que su lengua materna era el francés, él pensaba en francés y esa relación con Francia, con Europa, siempre lo marcó mucho, era, y siempre eso ha sido el testimonio de todas las personas que lo conocieron, el criollo más integral que ha podido, digamos, existir, y eso también se traduce en su arquitectura. Hay que saber, digamos, cómo separar, a veces predominaba una cosa, a veces predominaba otra, pero creo que las tres herencias siempre de alguna forma están presentes. El segundo momento es referido como la primera modernidad y además está subdividido por dos procesos. El primero es donde Villanueva da su primer y gran salto hacia la arquitectura moderna, claramente expresado en el proyecto de la Escuela Gran Colombia, 1939-1942, conocido hoy en día como la Escuela Francisco Pimentel. Esta obra resulta ser el primer signo de Villanueva de combinar el hecho arquitectónico con las necesidades del habitante, ya que lo construido se transforma en el reflejo de la condición humana. La Gran Colombia se define a sí misma como una expresión abierta a las aristas conceptuales donde la funcionalidad es la base fundamental. Bueno, Carlos Raúl Villanueva es un arquitecto, es un genio de la arquitectura, fue un actor social muy importante dentro de lo que fue el contexto de los años 50 y todo el trabajo que se hizo en torno a la arquitectura aquí en Venezuela. Para mí es más que un arquitecto, es definitivamente un actor social. Con la reurbanización de El Silencio, 1941-1945, Villanueva se logra definir como un moderno, ya que este proyecto representó un desafío arquitectónico donde debía integrar condicionantes de diversas índoles. Carlos Raúl Villanueva busca en esta obra satisfacer los requerimientos de un plan urbanístico de gran magnitud para poder así responder a las demandas del uso del espacio interno por parte de la comunidad y los familiares. Fue un arquitecto que logró entender la realidad de Venezuela en un periodo específico, y creo que a nosotros como generación de relevo nos hace falta entender esta realidad en este momento específico para poder suplir adecuadamente las necesidades del país, las necesidades de la gente, ¿ok? Porque ese es nuestro rol como arquitectos, pues servir a una sociedad, ¿ok? Tenemos una obligación social y tenemos que llenarla a cabalidad. Para mí la obra de Villanueva es mucho más que lo que se puede apreciar en una exposición o un libro o una revista de arquitectura, porque yo he vivido en en las obras de Villanueva desde mi infancia. Yo crecí aquí en Casalta, en esta urbanización que diseñó Villanueva por los años 40, y puedo decir que he conocido como usuario más que como arquitecto esta obra. Una cualidad de este lugar es la paz, la tranquilidad, la sensibilidad que tuvo Villanueva para con los usuarios, la sensibilidad que tuvo de crear un ambiente donde uno pudiera disfrutar de la vegetación, los árboles, la naturaleza en el medio de la ciudad. Y por ejemplo en Coche, o también aquí en Lomas de Urdaneta o en Casalta, que es donde estamos, se aprecia un sentido social, un sentido que va más allá simplemente de construir unas edificaciones a tantos metros cuadrados por porcentaje de ubicación, ¿no? Es más que eso, es un sentido de convivencia, es un sentido del valor del caminar, un sentido de, por ejemplo, poder disfrutar cuando uno está jugando o de niño, los espacios, los rincones, los bloques que están sin frizar, todas estas texturas, todas estas plantas, las sombras, son experiencias que forman una manera de ver el mundo. Y Villanueva creo que tenía eso muy claro, porque si no, no lo hubiera hecho de una manera tan consistente, tan coherente, de una manera tan
tan clara en sus intenciones. Le es asignado en 1944-1948 la primera etapa de la Ciudad Universitaria de Caracas, lo que será su gran obra maestra y principal preocupación por más de 20 años de dedicación. Su obra fundamental, ahí no habría duda, es la Ciudad Universitaria de Caracas y digamos, qué mejor prueba del reconocimiento que hizo la UNESCO en el año 2000 de declararla Patrimonio Mundial. La Ciudad Universitaria como obra es importante no solo por su arquitectura, es también muy importante como propuesta urbana y creo que es uno de los proyectos más ejemplares en relación al proyecto de síntesis o integración de las artes. Yo diría que es una obra única en el mundo en relación a una experiencia de esa naturaleza, por el momento en que se dio, los artistas que participaron y la significación que tuvo. De hecho, en el reconocimiento que la UNESCO hace de la ciudad universitaria, la reconoce por esos tres aspectos, por la arquitectura, por el urbanismo y por el proyecto de síntesis de las artes. Pero aún si vamos más allá, dentro de la ciudad universitaria, yo te diría, es una confesión muy particular, que mi padre también tenía unas obras que eran sus obras preferidas, aquellas, digamos, con las cuales él se sintió más realizado y satisfecho como arquitecto. Y esas son el conjunto central de la universidad, con el aula magna, la sala de conciertos, el edificio de la biblioteca y el rectorado, todo lo que es actualmente la plaza del rectorado, el edificio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y también viene especialmente el Estadio Olímpico de la ciudad universitaria y el edificio de las piscinas. Creo que esas eran unas obras con las cuales él se identificaba mucho. En el edificio de la piscina y del estadio por, digamos, la innovación estructural, el espacio del conjunto central por lo que significó en el proyecto de síntesis de las artes, y la Facultad de Arquitectura, porque creo que desde luego la Facultad de Arquitectura con la universidad fueron la segunda casa de Villanueva. Él se relacionó con la universidad no solamente como arquitecto, sino como maestro también. Villanueva adquiere en el tercer período la plenitud de lo moderno, con la construcción de la segunda etapa de la Ciudad Universitaria de Caracas, en los años 1945-1951, y además obtiene la acentuación hacia lo escultórico con los nuevos proyectos asignados. I'm really impressed for the brave attitude in the use of new shapes and styles in architecture, particularly in Ciudad Universitaria. It must have taken courage to impose the idea of building and installing flying saucers in the aula magna. What I did suggesting them is not compared to that courage. None of my mobiles has found an extraordinarier or greater environment. This is the best monument to my art. Esta silla que está en el jardín de Caoma es una obra de Alexander Calder, que se llama, bueno, la conocemos como la silla del diablo. La hizo Calder en el año 55, la única vez que vino a Venezuela en la Escuela Técnica Industrial de la Ciudad Universitaria. Y es que cuando mi padre habla con Alexander Calder por primera vez para presentarle el proyecto de síntesis de las artes, Calder vio el proyecto tan ambicioso que le dijo: mire, Villanueva, esto no lo puede hacer un hombre. Si usted llega a construir esa obra, es que usted no es un hombre, sino que es un diablo. Cuando en el año 55 Calder viene a Venezuela por primera y única vez y ve el aula magna y la universidad construida, pues hizo esta silla como homenaje, digamos, a mi padre, y de ahí en adelante siempre lo llamó Carlos el Diablo. Depuis que Villanueva est venu me voir avec les plans et les esquisses de la ville universitaire sous le bras, j'ai eu le pressentiment que ce projet, s'il arrivait à se concrétiser, il représenterait un événement contemporain du point de vue architectural. Voilà pourquoi j'ai décidé de collaborer en créant un mural en mosaïque et un vitrail en pâte de verre. En la época yo vivía en París, donde ya tenía 2 años, trabajando y viviendo en París. Allá me había visitado Carlos Raúl Villanueva, quien había estado en 1 o en 2 de los jurados de los premios que yo había ganado en Venezuela.
desde Caracas se nos escribió a los artistas que estábamos en París pidiéndonos que no colaboráramos con Carlos Raúl Villanueva, porque la ciudad universitaria iba a ser usada como marco de un encuentro de los países de la OEA, un poco, y en Venezuela había una dictadura. Carlos Raúl Villanueva, que me visitaba cada vez que iba a París, se enteró de eso, ¿no? Yo le dije, mira, tengo un problema, me dicen que no debo colaborar contigo. Me dice, bueno, vamos a visitar a Fernand Léger. Fernand Léger era uno de los más grandes artistas contemporáneos, murió poco tiempo después, y era un miembro del Partido Comunista Francés, fundador del Partido Comunista Francés. Tú sabes quién es Fernand Léger. Además, Fernand Léger es un hombre de extrema izquierda. A ver lo que él piensa. Y Fernand Léger me dijo textualmente, mire, amigo Vigas, la dictadura que ustedes tienen en Venezuela va a durar poco tiempo. En cambio, la ciudad universitaria que está haciendo el maestro Villanueva es para la eternidad. Esa dictadura se va a acabar rápido y va a quedar la ciudad universitaria. Por eso yo colaboro con él. Entonces yo le dije a Carlos Raúl, bueno, entonces yo también colaboro contigo. Mira, Carlos Raúl Villanueva me dijo, bueno, te voy a mandar los planos de la ciudad universitaria, porque yo no podía venirme a Venezuela inmediatamente. Y me envió los planos de la ciudad universitaria, marcando los sitios donde iban a estar los murales míos. Cuando yo terminé los proyectos en París, se los mandé para que él los examinara. Y me respondió diciéndome, aféctalos. Es decir, eliminarle detalles, eliminar cosas que no fueran importantes. Y yo los afeité siguiendo sus consejos. Y entonces comenzaron a realizarse en los talleres de los hermanos Godin de París, en la calle de la Gran Chaumière, donde yo iba todos los días a trabajar, me montaba arriba de una escalera de 10, 15 metros de alto, para ver lo que los operarios ponían en el piso. Se fueron armando, los murales míos se armaron en París, en el piso de esos talleres, y yo vigilaba la ejecución desde una escalera, montado en una escalera. Cuando estuvo más o menos terminado, entonces los paneles que estaban en el piso fueron cortados en fragmentos, numerados y indicados con letras diferentes, con letras y números, para que supieran cómo iban a armarlos en Venezuela. La imagen de Carlos Raúl Villanueva que queda en mi memoria es la de un ser excepcional, que tenía una frase preferida en su vida, la frase que pronunciaba casi siempre ante cualquier hecho nuevo que presenciara, del cual él fue testimonio, o cualquier pregunta que le hicieran. La frase era formidable. Cuando uno le preguntaba, ¿qué le parece tal cosa? Formidable. ¿Qué piensa de tal cosa? Formidable. Esa era su frase preferida. Le gustaba mucho ir a los buenos restaurantes. Y en París me invitó a restaurantes donde nunca más volví, porque no los conocía y no sé si todavía existen. A él le gustaba mucho comer bien, tomar un buen vino y hablar bastante. Hablaba de todo, era inmensamente culto y era un ser sumamente simpático al que yo quise muchísimo y admiré. Dentro de sus obras más destacadas durante este periodo resaltan Casa Kaoma, 1951-1952. La Unidad Residencial El Paraíso, 1952-1954. La Facultad de Arquitectura, 1954-1957, de la Universidad Central de Venezuela. Uno de los rasgos, yo pienso, más sobresalientes de la arquitectura de Carlos Raúl Villanueva como arquitecto, podríamos decir, es su vocación de servicio hacia la sociedad. Digamos, eso era parte del espíritu del arquitecto moderno y él lo tuvo como principio rector de toda su vida y todo su ejercicio profesional. Eso hizo que él no trabajara en el ejercicio privado de la profesión. Toda su carrera profesional fue dedicada
a trabajar con el Estado venezolano, cualquiera fuera el gobierno, porque él quería trabajar para el hombre, para la sociedad. Trabajando de esa manera, él comienza a trabajar en el ministerio, él trabajó básicamente en el Ministerio de Obras Públicas, en el Instituto de la Ciudad Universitaria y en el Banco Obrero. Y digamos, en esos tres organismos dejó una obra inmensa. Una es conocida, otra la hemos ido descubriendo en la medida en que han ido saliendo los archivos. Sobre todo de esa primera etapa que trabajó en el Ministerio de Obras Públicas, en Maracay. Hay muchos proyectos. Creo que en verdad, si pudiéramos decir, Venezuela está sembrada de proyectos de Carlos Raúl Villanueva que todavía no, hasta incluso proyectos como el Cuartel Páez de Maracay, que fue declarado Monumento Histórico Nacional, y hasta hace poco fue que encontramos la confirmación que Villanueva había sido el arquitecto de su puño y letra en los currículum que presentaba en la universidad. O sea que hay esa obra, sobre todo también en el Banco Obrero. Del Banco Obrero se conocen con mayor énfasis las obras que marcan el comienzo y el final de su trabajo en el área de vivienda pública, que son El Silencio y el 23 de enero. Pero entre El Silencio y el 23 de enero, Villanueva construye un sinnúmero de urbanizaciones en Maracaibo, en Coro, en Maracay, en Caracas. O sea, si uno viera el plano del oeste de Caracas, con todo lo que fue la intervención del Cerro Piloto y las primeras urbanizaciones que se hicieron, se desarrollaron como urbanizaciones mixtas, no de superbloques, sino de bloques pequeños y pequeñas casas de clase media o de vivienda obrera. Verdaderamente nos quedamos asombrados de la magnitud de la obra. Mi madre acostumbra a decir que mi padre se desintegró de tanto trabajar, y yo creo que no le faltaba razón. La segunda ampliación del Museo de Bellas Artes de Caracas entre 1967. El pabellón venezolano en la Exposición Internacional de Montreal en el periodo 1966-1967 y el Museo Jesús Soto de 1970 a 1973 marcan un nuevo periodo en el estilo de Villanueva, en el que se refleja la búsqueda de modelos arquitectónicos elementales, donde refleja una percepción minimalista del espacio y el arte. Una obra tan extensa como la de Villanueva es imposible de realizar sin una disciplina muy grande en el trabajo, y Villanueva la tenía. O sea, y prácticamente él excluyó de su vida, salvo de su vida familiar, que fue la que sí quedó, y le dedicaba tiempo a su familia, básicamente todo a su vida profesional y a su trabajo como arquitecto. Esa obra tampoco hubiera sido posible sin la colaboración de técnicos, especialistas, equipos de trabajo que colaboraron con él. Es imposible pensar en un trabajo como el de la Ciudad Universitaria sin la participación de ingenieros, constructores, etcétera, que fueron muy calificados. Sin embargo, Villanueva no quiso dejar una escuela como otros arquitectos que tenían discípulos, que quería que sus ideas se preservaran, se continuaran. Él era muy respetuoso de la individualidad y de la libertad de pensamiento del otro. Y digamos, esa fue una de las cosas que él nos inculcó como padre y como profesionales a todos nosotros. Y él lo ejercía así. Y de hecho, quedó, digamos, como un personaje aislado dentro del contexto venezolano. Ha habido otros arquitectos después significativos que han dejado una obra importante para el país, nunca, creo, de esa envergadura, pero Villanueva nunca quiso hacer escuela, nunca quiso tener seguidores, quería que cada quien siguiera su propio camino. Eso es una lástima porque, aunque eso fue así de parte de Villanueva, creo que los que hemos venido después no hemos tenido la sabiduría de continuar, digamos, con lo que esa arquitectura contenía como enseñanza a futuro para tener una ciudad y un medio ambiente mejor. Desgraciadamente yo hablo siempre de que la obra de mi padre son utopías construidas, cosa que parece como una contradicción, pero en realidad en su momento, con su vocación de futuro,
Y yo creo que él siempre pensaba en el futuro, en una sociedad mejor. Y esa sociedad para la cual era esa obra de arquitectura creo que no llegó. Hubo un divorcio, hubo una bifurcación y yo creo que nos toca a nosotros ahora tratar de reencontrar un nuevo camino para la arquitectura, y en ese reencuentro de un nuevo camino para la arquitectura el mejor ejemplo que tenemos es la obra construida de Carlos Raúl Villanueva, de la cual creo que todavía hoy podemos derivar una lección importantísima y creo que hoy, como una vez lo dijo Juan Pedro Posani, hoy, aún 30 años después de su muerte, podemos decir que Carlos Raúl Villanueva sigue siendo vanguardia. El 16 de agosto de 1975, cuando contaba con la edad de 75 años, Villanueva fallece en la ciudad de Caracas, extinguiéndose así las manos que forjaron obras inmortales para los venezolanos, llegando incluso a declararse una de ellas como Patrimonio de la Humanidad, la ciudad universitaria de Caracas. Y allí, entre sus pasillos y edificios, permanece vivo el espíritu de quien es considerado el arquitecto de Venezuela. Musiquita crece desde el pie. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Derechita crece desde el pie. Crece la pared corinada, crece la pared. Crece desde el pie. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie. Crece desde el pie la fogata, crece desde el pie.